A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno amigos, con este tema, no sé de Chaira, iniciamos esta edición en Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Como siempre lo hacemos a través de esta señal, 1400 AM o 1400, como usted prefiera, de La Voz de la Gran Colombia, llevándoles informaciones a través del mundo, llevándoles informaciones y comentarios del país. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Bueno, y la noticia de hoy en la mañana ha sido la conformación de la plataforma unitaria de partidos políticos y representantes de la sociedad civil en Venezuela. Se produjo alrededor de esto un manifiesto en donde el presidente interino Juan Guaidó señaló que es la oportunidad para que todos aporten su grano de arena. Mañana podrán decir que el gobierno interino a lo mejor no hace nada, pero hoy le están llamando a usted para participar. ¿Atenderá ese llamado? Es la pregunta que se hizo. En todo caso, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país, Juan Guaidó, durante el acto de lectura del manifiesto de la nueva plataforma unitaria, señaló que aquí convergen 40 partidos políticos, asociaciones civiles, gremios profesionales y sindicatos. Afirma que no estamos solos ni Venezuela está sola. Va a prevalecer la democracia en este país con todos unidos en este momento. No es un regalo la libertad de la democracia, es una lucha constante y la vamos a recuperar. Con Maduro no hay ningún tipo de alternativa, que no hay comida, que destruyó todo, que invirtió millones de dólares que cayeron en los fondos de Alex Saab. Es parte del discurso de la mañana de hoy del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en relación a la conformación de esta plataforma unitaria de partidos políticos y la sociedad civil. Y la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que el gobierno chavista ve a la prensa como un enemigo. Pues la Sociedad Interamericana de Prensa denunció en un informe presentado en una reunión en medio año que se celebra en esta semana que en Venezuela hay una dictadura implacable que considera al periodismo independiente como un enemigo totalmente permanente. La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente. En el mismo, pues subrayan que al menos 8 estaciones de radio han sido sacadas del aire en toda Venezuela y destacan que el uso de la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión regula el espectro radioelectrónico de manera discrecional y además puntual, con lo que se convierte en un instrumento de silenciar la radio. Bueno, y los embajadores de Venezuela, María Teresa Velandria, de Brasil, y Orlando Viera Blanco, de Canadá, acompañado por el profesor de Derecho Internacional Adolfo Salguero, tuvieron a cargo ponencias sobre la inconveniencia y la grave contradicción que significa la invitación de Nicolás Maduro a la 27ª Cumbre Iberoamericana en el Principado de Andorra. El profesor Salgueiro señaló que fue en este foro en el 2007 cuando el rey Juan Carlos le espetó a Chávez el famoso ¿por qué no te callas? Tampoco ha faltado la ocasión de que algunos países en el pasado, como en la cumbre número 23 de Panamá, miembros del ALBA no acudieron en protesta a la no presencia de Cuba. Ahora muchos podrán asumir la misma protesta por estar Venezuela. Quizás sea la buena ocasión para decirle a Maduro, no te reconocemos, ¿por qué no deja que entren las vacunas?, preguntó el profesor Salgueiro. En todo caso, pues, debemos señalar que Maduro ha dicho que no asistió a esta cumbre, no va a participar ni siquiera por vía electrónica, lo hará en su defecto Delcy Rodríguez, pero algunos dicen también que por temor a abandonar el país, ¿no? También, en todo caso, pues ahí está la situación con Nicolás Maduro, que en definitiva no está en esta cumbre iberoamericana, no ha decidido no asistir ni siquiera de manera virtual,
lo hará en todo caso Delcy Rodríguez. Y el Ministerio Público solicita al Reino de España la extradición de Leopoldo López. El Ministerio Público solicitó al Reino de España el envío de Leopoldo López, líder opositor y coordinador de Voluntad Popular, mediante el proceso de extradición. De acuerdo con la publicación, la solicitud de extradición pues guarda una relación con la presunta participación de López y la Operación Gedeón, un proyecto destinado al derrocamiento del gobierno chavista de Nicolás Maduro, donde pues esto es lo que han venido afirmando una fuente judicial. Dicho plan se puso en marcha el 3 de mayo del 2020, pero fue frustrado por organismos de seguridad del chavismo que enfrentaron a la primera avanzada compuesta por civiles y militares, tanto venezolanos como estadounidenses, que intentaron penetrar al país en las costas de Macuto, en Guaitá. Bueno, y la periodista venezolana Carla Angola ha señalado que en la cumbre iberoamericana Maduro no se atrevió a aparecerse ni de manera virtual porque estaba al tanto del rechazo que va a recibir de Latinoamérica. Al parecer, según la periodista venezolana, esta sería la razón fundamental por la cual no estaría Nicolás Maduro en esta cumbre latinoamericana. Lo cierto del caso es que, señala Angola, el problema es que manda a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, sancionada en Europa, y España parece no tener problema con eso, manifestando la periodista Carla Angola y recordando que Delcy Rodríguez tiene una prohibición de pisar el territorio europeo. Entonces no sé cómo se haría su presencia. Bueno, porque ella estaba muy feliz por ese nombramiento, ¿no? que le dio Nicolás Maduro. Pero irá a ir de manera virtual porque presencial no puede, o sea, y además que metería en graves problemas a la diplomacia europea porque apenas pisa el territorio la tienen que deportar. No la van a aceptar en territorio europeo, según lo han manifestado en distintas oportunidades. Y la alcaldía de Chacao anuncia subsidio del 70% en servicio de aseo urbano residencial. La alcaldía de Chacao ofrecerá un subsidio del 70% en el servicio de aseo urbano residencial con el objetivo de apoyar a los habitantes de las urbanizaciones y sectores populares de esta jurisdicción. El alcalde Gustavo Duque aseguró que a partir del 1 de mayo de este año, pues la tarifa de aseo urbano residencial pues tendrá ese subsidio del 70%. Asimismo, también Duque informó que a pesar de que es un año tan difícil por la pandemia, pues han seguido brindando el apoyo a todos los vecinos. Bueno, y sigue la acción destructiva por parte de empresas transnacionales en el Canaima venezolano, en el Parque Nacional Canaima. Allí se ha venido haciendo una actividad extractiva de minería y esto ha traído impactos muy fuertes en esta estructura. Lo cierto del caso es que el Parque Nacional, uno de los principales de Venezuela, está siendo afectado y esto lo denuncian en la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Vamos a ver parte de estas denuncias. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, Antonio Giara, enfatizó que el Parque Nacional Canaima hoy está destruido por la minería ilegal auspiciada por el régimen. Realmente es muy duro tener que hablar sobre este tema, sobre todo en el caso de los que vivimos acá en Guayana, que estamos acostumbrados a ver la hermosura del Roraima, la hermosura de la Gran Sabana, el Churummerú, el Cuquenán, de ver todo eso, el mismo Salto Ángel, cuando uno pasa en esos vuelos y veía la majestuosidad de este salto. Esta belleza natural que Dios nos regaló, de verdad que no es fácil, mas sin embargo te puedo decir que más duro es pensar que hoy día, que se celebra el Día Internacional del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial, esté en el estado que se encuentra. Eso está destruido. Ahí lo que hay ahora es minero. Los turistas fueron cambiados por mineros, porque de paso no hay ni turismo, porque además de la situación del país, el turismo se acabó hace rato. Pero ya el turismo que venía, ya le daba miedo entrar a esa zona, porque eran atracados, porque eran asaltados, porque eran asesinados. Entonces, lo que vemos como atracción turística, que pudo haber sido, o es, el Parque Nacional Canaima, hoy dudo que alguien lo pueda ver de esa forma, más que no sean fotos, y quedarnos con los recuerdos de lo que fue el Parque Nacional Canaima. En cuanto al arco minero, ¿qué te puedo decir? Todo el Parque Nacional es el arco minero. Todo el Parque Nacional está dividido en concesiones y fracciones, que la mayoría de los jefes son jerarcas enchufados en el gobierno nacional,
que por supuesto tienen sus comisionados o tienen sus testaferros en la zona, que son los explotadores de esto. El parlamentario aseveró que el arco minero no es más que el disfraz que se le pone a los asesinos del Parque Nacional Canaima. Es noticia. Bueno, además de los tantos delitos y violaciones de derechos humanos, delitos económicos, sociales, políticos, una de las grandes responsabilidades del gobierno madurista, de lo que ha sido esta gestión de facto de Nicolás Maduro, ha sido la destrucción de los parques nacionales en Venezuela y especialmente en el Amazonas venezolano y en todo este arco que se ha venido desarrollando con los tepuyes en Venezuela. Ese abandono, esa apertura total a una minería extractiva de niveles y proporciones enormes, está generando la destrucción de las fuentes de agua principales del país. En algún momento esto se va a pagar. Definitivamente las próximas generaciones de venezolanos algún día van a reclamar el por qué se dejó destruir el Amazonas venezolano, y allí va a estar sin duda alguna el nombre de Nicolás Maduro y su gobierno y el gobierno chavista en términos generales en la destrucción de la principal riqueza hídrica de Venezuela. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, la crisis económica y pandemia pues se agudizan el desempleo en Venezuela en este año 2021, aunque la nueva ola de coronavirus pues afecta actualmente a Latinoamérica, podría ralentizar su crecimiento económico. Lo cierto es que pues se espera un aumento del desempleo que afectaría totalmente a Venezuela. De acuerdo con un artículo de la Crónica 1, citando el reporte emitido por Focus Economics, a pesar de que en Venezuela se empiezan a desacelerar las tasas de inflación o de la caída del Producto Interno Bruto, pues el país se enfrentará a un aumento del desempleo. Los países latinoamericanos que tendrán una mayor tasa de desempleo pues son Venezuela con un 33%, Brasil con un 14,1%, Colombia con 13,9%, Argentina 11,5%, Perú y Uruguay con un 10%. Asimismo, también en el reporte pues se indica que aunque estos países presentarían cierta recuperación económica, lo cierto es que esta todavía podría demorarse debido pues al caso de la pandemia. En este momento pues Venezuela han llegado pocas dosis de vacunas provenientes de Rusia y además de China para poder ayudar a salir de esta crisis. Bueno, y llevamos más de un mes de la situación en el estado Apure. Y en un mes, ¿cuál es el balance? Balance militar, nulo. Muy poco se ha logrado del objetivo principal de las Fuerzas Armadas venezolanas de desalojo de los grupos irregulares en territorio venezolano en esa zona. Eso no se ha logrado. 6.000 personas desplazadas hasta territorio colombiano, creando una ola migratoria en unas circunstancias y condiciones totalmente adversas. Se ha paralizado el sector productivo del estado Apure. Se ha generado destrucción de propiedad privada, se han violado derechos humanos, se ha asesinado a venezolanos. No solamente los 5 de la familia completa que fue asesinada y después presentada vulgarmente como si fueran unos guerrilleros, sino otros 5 que denunció el defensor de derechos humanos Walter Márquez, que habrían sido asesinados y enterrados, sin ni siquiera conocerse los hechos reales que ahí ocurrieron. Simplemente los secuestraron, se los llevaron y han aparecido muertos según el diputado Walter Márquez. Bueno, esto indica que muy poco se ha logrado avanzar en esta materia, una situación de verdad de violación de derechos humanos, y ya vamos un mes de esto. Pasado un mes y no hay nada. Este es el resultado de esa irresponsable decisión del gobierno madurista y chavista de traerse los problemas de Colombia, de llevarse los problemas de Colombia, de los grupos irregulares, a Venezuela. Y la urgente petición de la Cámara de Comercio de Maracaibo para mejorar el suministro de gasolina y además de diésel. La Cámara de Comercio de Maracaibo alertó sobre el deterioro en el suministro de combustibles en el país, específicamente en el estado Zulia. Los comerciantes en Maracaibo resaltaron que del abastecimiento de combustible depende la mayor parte del transporte público, del transporte de carga, y más importante aún, la producción y distribución de alimentos, lo que pone en un alto riesgo la seguridad alimentaria del país. Para mejorar el suministro tanto de la gasolina como el diésel, pues la Cámara de Comercio de Maracaibo
hace algunas recomendaciones. Urge la puesta en funcionamiento del Parque Refinador Nacional para producir dentro del país todos los combustibles necesarios. Mientras se arregla el Parque Refinador Nacional, se debe autorizar a empresas privadas regionales a importar por mar y tierra la gasolina y el diésel que el Zulia requiere, especialmente desde Colombia y el Caribe. Esas son dos recomendaciones que están realizando, y la Federación Nacional de Ganaderos informó que la escasez de diésel mantiene paralizado actualmente al 70% de los camiones utilizados para el transporte de este alimento. Asimismo, también ellos pues han dicho que el suministro de gasolina proviene de la producción propia e importaciones y pareciera haberse estabilizado a lo largo de todo el país. Bueno, y los indígenas del estado Zulia se están desplazando masivamente hacia el territorio colombiano en busca, entre otras cosas, de salud. Muchos de ellos han huido del sistema de salud venezolano que no les aporta nada y han ido a buscar salud en territorio colombiano. Esto ocurre en La Guajira venezolana, Colombo venezolano. Ahora bien, esta llegada masiva de indígenas está generando también ciertas condiciones que explica en un reporte en la Asamblea Nacional. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, Virgilio Ferrer, denunció que indígenas en Zulia migran a Colombia en busca de asistencia médica por el COVID-19. La pandemia en los pueblos indígenas es una situación muy grave. En primer lugar, por ejemplo, en el estado Zulia, donde se concentran las etnias Guayú, Yupa, Apreria, Barí y Añú, diseminados en la cordillera primero de la Sierra Esperijá, los Yupa y los Barí, y los Guayú y los Añú en lo que es la zona norte, que es la Guajira venezolana. ¿Okay? Esa situación se agrava primero por la escasez de alimentos, la escasez de recursos, la falta de dotación de los hospitales cerrados técnicamente tanto en la subregión Guajira como en la ciudad de Maracaibo, sin dotación. Y esta situación se ha visto que los indígenas migran hacia el territorio colombiano, donde hay una alerta de una zona roja, así lo dice el gobierno colombiano, con respecto a los pacientes con COVID en la ciudad de Maicao exactamente. Nosotros vemos esta situación como una alarma y también nos preocupa que cómo es posible que el régimen anuncia la vacunación en el país, y cuando vemos la realidad es que quienes se vacunan son los del régimen, es decir, ni siquiera la población de ellos, los chavistas, ni mucho menos, sino el régimen y especialmente un grupito quien recibe la vacuna, mientras que la población se muere. Es noticia. Se mueren los indígenas venezolanos en un gobierno que se llena la boca diciendo que es protector de las etnias indígenas. Una situación de verdad bastante terrible. Y unos 47.100 venezolanos lograron el Estatuto de Protección de la Unión Europea en el año pasado, solo superados por los sirios. 74.700 fueron los sirios que obtuvieron ese estatus, según los datos publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Los nacionales de Venezuela representaron el 17% de todas las personas que obtuvieron ese estatus, mientras que los sirios alcanzaron 27%, con lo que continúa la tendencia observada desde el 2012. En el caso de los venezolanos, el 96% obtuvo la protección en España, mientras que para los sirios el 60% lo logró en Alemania. En tercer lugar se situaron los afganos, con el 15% de la población. Los Estados miembros de la Unión Europea concedieron el Estatuto de Protección a 281.000 solicitantes del asilo, un 5% menos que en el año anterior, en el año 2019. Y se reactivan los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, pues esto es lo que ha venido anunciando Freddy Bernal. El protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, informó que el Aeropuerto Internacional Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, conocido como Aeropuerto Santo Domingo, reanudará sus vuelos internacionales. Bernal también agregó que el aeropuerto se inauguró con la llegada de los miembros del equipo Olimpia de Paraguay, quienes se enfrentaron al Deportivo Táchira en la Copa Libertadores en el Estadio de Pueblo Nuevo. Con deporte, con ánimo, con compromiso, seguiremos construyendo pues estas obras para el Táchira y beneficios para el buen vivir. Pero lo que se le olvida al señor Freddy Bernal es decir que hace 20 años el aeropuerto de Santo Domingo era aeropuerto internacional y hacían diariamente vuelos entre el estado Táchira, el resto de Venezuela y también vuelos internacionales hacia Colombia,
específicamente a Medellín y a Bogotá. Iban vuelos desde Santo Domingo a Medellín y a Bogotá. Llegó la revolución bolivariana, entre comillas, y acabó con esto. Y ahora Bernal viene a vender la idea de que esto es innovador, de que se logró lo último, los viajes internacionales. Mentira. Hace 20 años habían vuelos internacionales desde esa misma base que ellos están afirmando inaugurar. Y antes de cerrar el bloque, quiero leer algo que me llamó bastante la atención. Winston Churchill decía esto: la principal diferencia entre los humanos y los animales es que los animales nunca permitirían que los lidere el más estúpido de la manada. Es una muy buena frase de Churchill. Habrá que reflexionar si los seres humanos nos diferenciamos de los animales y dejamos que los más estúpidos de la manada sigan manejando esto. ¿Seguimos? Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Sabroso este tema, un tema tradicional de la música venezolana, el manduco, y ahora interpretado por Diviana, la cantante Diviana, y este grupo venezolano Cuero Trancao, que he escuchado algunos temas de Cuero Trancao y me parece muy sabroso cómo han desarrollado el género de los tambores venezolanos típicos en una nueva sonoridad. De verdad que espectacular esto. Y este grupo Cuero Trancao se encuentra, es conformado por venezolanos y se encuentra en la ciudad de Miami actualmente. Seguimos con más información en Siempre Venezuela siempre a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales. Recordarles que nos sigan en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela, y en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, seguimos con las informaciones y resulta que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela tuvo un pronunciamiento de apoyo total a las ONG de Venezuela actualmente perseguidas por el gobierno con esta nueva normativa legal que pretende de alguna manera hacer un control absoluto ya total de estas organizaciones de atención ciudadana. En su acuerdo, el Tribunal Supremo de Justicia manifestó que por cuanto los abogados y miembros de las ONG defensores de derechos humanos constituyen un elemento importante y vital para la implementación universal de los derechos y la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho, siendo sus actuaciones esenciales en la defensa de los derechos fundamentales en momentos de dictadura, ante regímenes autoritarios y durante conflictos armados internos, exigimos les sea garantizada la libertad necesaria para el desarrollo de la labor que desempeñan. Segundo, expresan el apoyo y reconocimiento a los abogados y miembros de la ONG Defensora de Derechos Humanos por cuanto el trabajo constituye y contribuye a crear condiciones que permitan el respeto y la vida, la libertad y la integridad física. Apoyar la labor de los abogados y miembros de la ONG de los derechos humanos y periodistas que con su labor permiten aumentar la participación de los ciudadanos, contribuyendo a mejorar las condiciones sociales y políticas de la comunidad. Es parte de este acuerdo firmado por los miembros del Tribunal Supremo Legítimo, Tribunal Supremo de Venezuela Legítimo, que se encuentra actualmente en el exilio. Y en otras informaciones, Alan, tenemos las declaraciones de la gobernadora del estado Táchira. Sí, tenemos, Lady Gómez realizó una rueda de prensa, tenemos estas declaraciones de ella sobre el tema de la situación del COVID-19 en el estado Táchira y también sobre el tema de la apertura de frontera. Vamos a escuchar parte de la intervención de la ciudadana gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. Bueno, es importante conocer los números que oficialmente se manejan en la red hospitalaria más grande que tiene el Estado, que es la red hospitalaria adscrita a la Corporación de Salud. El Hospital Central es el hospital designado a nivel nacional como Hospital Centinela para atender los casos COVID y el día de hoy, 20 de abril, en el área de hospitalización para pacientes COVID tenemos 8 pacientes hospitalizados, de los cuales 3 se encuentran en el área de cuidados intensivos. Queremos destacar que esta cifra pues es la que hoy en horas de la mañana se maneja en nuestro recinto hospitalario, en el Hospital Central de San Cristóbal. Pero también, de acuerdo a los números que se vienen presentando en los otros centros hospitalarios, debemos destacar
en el municipio Junín, lo que fue la semana pasada, tuvimos 6 ingresos, con la particularidad que fueron 6 ingresos a las áreas COVID de personas menores de 45 años. Esto es una situación que nos está llamando la atención, que personas menores de 45 años sean las que estén ingresando a la valoración de nuestro triaje respiratorio en los centros hospitalarios y las que queden bajo control hospitalario debido a los diagnósticos. Hacemos un llamado de que esta enfermedad no es una enfermedad que solo atenta contra las personas mayores. Estamos empezando a ver estadísticas donde las personas menores de 45 años tienen un denominador común, que es la edad en la sintomatología. Destacar también que exhortamos, llamamos a todos los sectores de la sociedad al uso del tapabocas. ¿Por qué? Porque solo decir la radicalización no resuelve la problemática. El estado Táchira es un estado que tiene una economía informal bastante preponderante, y cuando existe una economía informal es por la misma crisis social, donde los salarios no se ajustan para poder alimentar a la familia, y esta situación de las economías informales obliga a que la gente tiene que salir a buscar el diario para poder llevar alimentos a su casa. Cuando la economía informal es la actual, es la presente, decirle a la gente que se quede en casa bajo una radicalización extrema es prácticamente someterlos a que padezcan necesidades y a que padezcan una situación de hambre muy grande. Por eso nuestras jornadas epidemiológicas están centradas a educar a la sociedad de cómo poder activarse en las diferentes áreas con las respectivas medidas de bioseguridad, con las respectivas medidas y los protocolos de protección, porque estamos en plena conciencia de que la sociedad tachirense tiene que salir a trabajar todos los días para poder buscar la alimentación de su familia, en vista de que los salarios públicos son demasiado insuficientes y ni siquiera alcanzan para una comida diaria. Por eso la Corporación de Salud va a continuar con las jornadas de atención epidemiológica, donde llevaremos el plan de vacunas nacionales, excepto las vacunas COVID, que no las manejamos a través de la Corporación de Salud y que se han manejado con un esquema bastante controlado, donde aún no se terminan de vacunar los funcionarios de la salud del estado Táchira. Destacar que en estas jornadas, aparte del plan de vacunas nacionales, estamos llevando vitaminas, estamos llevando los medicamentos que se adaptan a los protocolos de protección, como es el acetaminofén, la vitamina C, el zinc y algunos complementos que se determinan de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud como medicamentos que puedan reforzar el organismo de las sociedades vulnerables, como es el caso de diferentes sectores del estado Táchira, donde la gente no se puede alimentar bien y no tiene acceso a los servicios públicos. La Gobernación del Táchira va a seguir dándole continuidad a este tipo de jornada. Hoy, en horas de la tarde, tendremos una jornada en el sector Los Teques y también nos dirigiremos al municipio Michelena con algunas evaluaciones. Y de manera diaria y permanente lo vamos a seguir haciendo de manera continua, porque el COVID, para poder verdaderamente neutralizarlo y controlarlo, se requiere de la vacunación masiva, y en Venezuela la vacunación masiva aún no es una realidad. Por el contrario, la vacunación es bastante discriminada para algunos sectores que se manejan de manera directa con respecto al gobierno nacional, y lamentablemente las vacunas para el pueblo aún no son un hecho real. Bien, gobernadora, también para conocer su posición en cuanto a lo que ha dicho el presidente Iván Duque sobre buscar una mesa de trabajo o buscar el mecanismo para una posible apertura de la frontera venezolana. Bueno, yo de verdad que miro con muchísima positividad que el mandatario de la República de Colombia, el presidente Iván Duque, haya retomado lo que es el manejo de las realidades que se presentan para generar la apertura de la frontera. Presidente Duque, yo quiero manifestarle que de verdad es bastante necesario. Yo aplaudo su voluntad política para retomar el tema de la frontera, para generar la apertura de los puentes, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito de canales humanitarios. Quiero destacar que con las autoridades del norte de Santander, con las autoridades locales del norte de Santander, hemos tenido comunicaciones permanentes, hemos compartido información en lo social, en materia de salud respecto a la pandemia, en materia educativa también se ha venido haciendo un trabajo para poder atender
a los más de 4.000 niños que viven en Venezuela y estudian en territorio colombiano. Destacar que qué necesario es para los venezolanos y para los tachirenses de frontera que por parte de Nicolás Maduro se pueda mostrar esta misma voluntad política que ha mostrado la República de Colombia en tratar el tema de la frontera, en tratar las necesidades y las realidades. Por tanto, yo quiero presentar las respectivas informaciones institucionales y las respectivas estadísticas, los cuales se realizarán con mesas de trabajo con las autoridades colombianas, y está en plena disposición para las autoridades nacionales venezolanas las estadísticas que nos muestran los daños comerciales, los daños económicos, los daños tributarios, las estadísticas en materia de salud, las patologías que han generado mayores decesos por encontrarse la frontera cerrada. Nos reuniremos esta semana también con algunos gremios comerciales y con algunos gremios del sector salud para seguir afianzando estas estadísticas que son del interés tanto del gobierno venezolano como del gobierno colombiano, y que nosotros hacemos un exhorto institucional. Presidente Maduro, atienda la situación de la frontera. Las realidades nos indican que los daños comerciales, económicos, aduanales, tributarios, los daños, la pérdida de vidas, hace inminente que exista un acuerdo binacional para que se traten entre los respectivos entes la situación de frontera. Por parte de la Gobernación del Estado Táchira, reiterarle al gobierno colombiano nuestra satisfacción por tocar como un punto central la situación de la frontera. Creo que esta situación tiene que tener bastante premura. Todos los días conocemos situaciones lamentables. Aquí está una situación de 3 decesos que se generaron el día de ayer en el río Táchira por cruzar el puente. Fallecieron dos menores de edad y una persona adulta de 65 años. Y esta es la fotografía que todas las semanas se conocen en el cruce del río Táchira por Las Trochas. Al presidente Nicolás Maduro le hago el llamado como autoridad gubernamental. Se hace una necesidad humana, una necesidad gubernamental, una necesidad comercial, una necesidad económica binacional, que los puentes se puedan aperturar. Ustedes, para mostrar un acto de disposición política, tienen que quitar los containers de los puentes para poder avanzar en cualquier decisión binacional que pueda generar el mayor beneficio a la población. Así como el gobierno de la República de Colombia ha mostrado esta disposición, y así como el gobierno regional ha mostrado el interés con estadísticas, con estudios, con números institucionales, le pido al gobierno de Nicolás Maduro que verdaderamente muestren un gesto de voluntad política, ordenen a las Fuerzas Armadas el desplazamiento de los containers y no se maneje un tema tan sentido y tan necesario para nuestra nación con esquemas de proselitismo político. Los agentes competentes que tienen que retirar los containers son las Fuerzas Armadas, que son las que manejan la competencia del control de la soberanía. A ambos gobiernos, de verdad, les manifiesto la necesidad. Al gobierno de Colombia y al señor presidente Iván Duque, mi reconocimiento por poner en la mesa un gesto de voluntad política para poder resolver una situación de carácter binacional que no tiene más que el beneficio de un pueblo fronterizo donde somos hermanos. Gobernadora, un poco esa propuesta de lo que sería esa apertura de frontera estaría basada en lo que sucede, por ejemplo, en la frontera con el estado Zulia, en Paraguachón. Bueno, estas fronteras tienen una condición totalmente distinta. Paraguachón tiene habilitado el paso de mercancías, a diferencia del Táchira, donde el paso de mercancías no se ha habilitado hace más de 2 años. Nosotros hemos venido denunciando que la situación informal, de la economía informal que se maneja por Las Trochas, es una situación que nada más le genera beneficios a algunos agentes del gobierno, en el caso de algunas comisiones que se cobran por el llamado protectorado, que son comisiones totalmente ilegítimas, comisiones ilegales, comisiones que no entran al fisco nacional, en el caso de algunos porcentajes que se destinaban supuestamente para poder atender a los pasis. Ya no existe la figura de los pasis en la frontera, tanto por lo cual no se justifica cobros de economía para permitir economías informales. Qué bueno sería
que así como la frontera de Paraguachón entre lo que es Colombia y Venezuela hacia el estado Zulia, se puede habilitar la economía binacional, el comercio binacional por los puentes internacionales, bien sea de San Antonio del Táchira, de Tienditas o el puente de Ureña. Pero pareciera que si eso sucediera, se está limitando las economías de algunos agentes políticos que están en las trochas habilitando el contrabando de mercancía, y esto no beneficia ni a la población ni al fisco nacional. Yo estoy hablando en términos netamente institucionales como autoridad gubernamental, y tenemos las estadísticas que tanto en materia económica como en materia de salud hacen necesaria la apertura de la frontera. Con las autoridades del norte de Santander, con las representantes de la gobernación del norte de Santander, vamos a estar evaluando, vamos a seguir intercambiando información con respecto a lo que son las realidades de la pandemia, y vamos a estar evaluando protocolos para poder seguir beneficiando a los más de 4.000 estudiantes que viven en suelo venezolano, pero estudian en suelo colombiano y requieren del paso permanente para poder materializar su año escolar. Destacar que también hemos tenido necesidades con muchísima premura en los centros hospitalarios. En ocasiones hemos tenido que bajar a altas horas de la noche a recibir medicamentos por parte de organismos internacionales que son donados por las autoridades colombianas para algunas emergencias hospitalarias. De manera tal que seguir sometiendo a la población por decisiones unilaterales, como es el caso de Venezuela, donde no se ha mostrado voluntad política para abrir la frontera, obligar a las personas oncológicas, a los pacientes renales, a las personas con enfermedades complejas a pasar por una trocha y exponerlos a que el río los arrastre y terminen estos hechos lamentables, no es ni lo más responsable ni lo más humano que podemos brindar como gobernantes. Yo hago un exhorto en los términos institucionales con los soportes técnicos, sociales y económicos que me permiten a mí, como primera autoridad gubernamental del Estado Táchira, hacer esta exigencia. Siento que no se ha logrado avanzar de cierta manera porque agentes del gobierno de Nicolás Maduro han utilizado el tema de la apertura de la frontera con proselitismo político electorero sin mostrar verdaderamente acciones, de manera tal que yo exhorto a que se analice el tema con la debida seriedad y a que sean las Fuerzas Armadas, evidentemente, con el aval del Ejecutivo Nacional, quienes tomen el accionar para poder retirar los containers de los puentes y demostrarle a las autoridades del gobierno de la República de Colombia que Venezuela también tiene disposición, voluntad y mira las realidades humanitarias y económicas como una necesidad que beneficia a la población de ambas naciones. Colombia, o los comerciantes colombianos han dicho que están preparados para comenzar ese intercambio comercial entre Venezuela. ¿Cree usted que del lado venezolano también se esté ya preparado para...? Bueno, si se muestra la voluntad política, se buscan los métodos y se buscan la manera, porque este gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado que cuando quiere hacer las cosas las hace y cuando no las quiere hacer, pues no las hace sencillamente porque no les da la gana. Siento que si se logra la habilitación, pues evidentemente de manera inmediata se habilitarían las aduanas, se habilitaría toda la infraestructura comercial. Es un acto que lo primero que tiene que poner en la mesa es la voluntad para beneficiar al pueblo. Evidentemente estas son medidas que si se toman ante las instancias nacionales y las Fuerzas Armadas materializan la decisión del Ejecutivo Nacional, pues sencillamente se estarían violentando los intereses económicos de todos aquellos personeros políticos que cobran porcentajes por las economías ilegales y por el contrabando en las trochas. Si no hay un gesto de voluntad política, pues la población perfectamente puede interpretar que lo que no permite abrir la frontera son los grandes negocios de las trochas, pero hay un pueblo que está padeciendo, que está sufriendo y que necesita que se habilite la frontera. De igual forma, yo hago esta solicitud en el término gubernamental porque la tributación también es una esencia que permite ayudar a la población. Y mientras los gobiernos locales y el gobierno regional no tengan recaudación en el paso fronterizo, pues evidentemente quienes se están afectando son los pobladores porque disminuye la capacidad de atención en materias de servicios, sobre todo en el área de la salud, que es donde se está estigmatizando más del 80% del presupuesto público del Estado
para la salud hospitalaria en medio de la pandemia por parte del gobierno regional. Bueno, es la visión completa que tiene el gobierno del estado Táchira, la gobernadora Lady Gómez, sobre esta reapertura del tema fronterizo binacional. Específicamente hablan del tema comercial, un paso regulado, pero en el tema comercial. Y ahí han avanzado y han encontrado coincidencia tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Y lo está manifestando la gobernadora evidentemente. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Extraordinario, Quita Pesares con el ensamble Baquiano, un grupo colombiano, grupo de música llanera, pero ubicado actualmente en Bogotá, que ha hecho esta maravilla de pieza, Quita Pesares. Y con este Quita Pesares, pues le quitamos los pesares a cualquiera e iniciamos esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre con mucho cariño y mucho respeto. Ahora en enlace, a partir de este momento, con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca. Y en La Voz del Río Arauca 1110 AM queremos saludar en el Control Master a Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Registran 60 casos de tuberculosis en el Táchira. 60 casos de tuberculosis pulmonar pues se han registrado en el estado Táchira durante ese primer trimestre del año 2021. Esto es lo que ha informado Belkis Ortega, enfermera coordinadora del programa de salud respiratoria y de tuberculosis de esta entidad. Esto pues incluye a niños clasificados por edad, es donde ha venido explicando, y que trabaja con menores de 15 años. En este momento pues se manejan 5 casos de menores de 15 años. También están los casos de los niños de la serie N, a quienes se les ha detectado la enfermedad por contacto con los padres o familiares con tuberculosis pulmonar, y están en la serie EP. Estos niños tienen una tuberculosis totalmente ocular. También explicó que la tuberculosis puede ser pulmonar o también extrapulmonar, tal pues es el caso del infante que tiene tuberculosis ocular. Bueno, increíble que enfermedades que ya eran parte de la historia revivan, ¿no? Revivan. En el siglo pasado se hablaba de tuberculosis. A principios del siglo pasado, en el siglo XIX se hablaba de tuberculosis. Y era una enfermedad generalmente mortal. Pero en Venezuela del siglo XXI, con un gobierno que manejó el petróleo a $100 el barril, 300 mil millones de dólares se robaron, está ahorita hablando de tuberculosis en pleno siglo XXI. Ni en África creo yo que ya se habla de eso. Pero, ¿se imaginan ustedes una ferretería que terminó en venta de pasteles? ¿O una zapatería que empezó a hacer pan? Pues eso es lo que han tenido que hacer empresarios venezolanos para poder sobrevivir en medio de esta crisis económica y social de Venezuela y en medio ahora de también la pandemia. El presidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, señaló que entre las empresas y comercios que en Venezuela tuvieron que cambiar de rubro debido a la pandemia se encuentran todos los comercios que no son priorizados, los que no tienen que ver con comida, con artículos esenciales, artículos de aseo personal. Esos comercios lamentablemente lo pasan muy mal. Los grandes perdedores de la pandemia son los detallistas y minoristas. Todo el comercio que no tiene que ver con productos esenciales, porque sencillamente no pueden trabajar. Así es que una ferretería destina una parte local a la ferretería y la otra parte a la venta de pasteles, empanadas, té, café, etcétera. También bodegones. Este local era antes una zapatería, dijo Osgly Jaimes. Lo alquilaron y quien la alquiló iba a poner una venta de comida, café, merengadas, etcétera. En marzo, con la pandemia, para no cerrar ni despedir empleados, cambió a bodegón. Imagínense ustedes, una situación terrible. El cambio se hizo hace un año para generar ingresos y conservar los empleos. Se inauguró el 14 de febrero del 2020, en marzo se declaró en cuarentena y se tuvo que cerrar, y en abril abrió el bodegón. Comentó que dio buen resultado, se generó una demanda por el cambio de rubro y la demanda subió al 100%. El giro fue radical. También así cuenta la historia de otros casos de comercios que han tenido que cambiar de rubro, irse hacia el sector alimentos que es priorizado y poder sobrevivir, porque si no, de otra manera, en la Venezuela chavista estuvieran ya con la Santa María abajo.
Y autorizan a 8 empresas para prestar servicios de Internet en 7 estados. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, otorgó el permiso administrativo a 8 empresas que prestarán el servicio de Internet en diferentes estados del país. Las 8 empresas proveerán a los estados Miranda, Zulia, Bolívar, Portuguesa, La Guaira, Aragua y al Distrito Capital con el servicio de Internet. Esto según lo que informó el organismo publicado por la Banca y Finanza. El almirante Clemente Antonio Díaz, director adjunto a CONATEL, en representación con el general Jorge Eliezer Márquez Monsalve, director general, les transmitió a todas las nuevas operadoras el compromiso que acaban de adquirir y además la necesidad de atender a aquellas poblaciones desatendidas y pensar siempre en el bienestar y el beneficio del pueblo venezolano. Asimismo, también los exhortó a contribuir en la misión de hacer posible que en cada escuela de Venezuela esté presente el servicio de Internet para que los niños y niñas del país puedan contar con las herramientas necesarias para potenciar sus conocimientos. Bueno, y vean ustedes cómo son las cosas. Sebastiana Barraez, la periodista Sebastiana Barraez, ha publicado un trabajo durante el día de hoy en los medios digitales sobre una reunión el pasado 2 de abril que calmó la guerra entre la disidencia de la FARC y las Fuerzas Armadas venezolanas. Según la periodista Sebastiana Barraez, el pasado 2 de abril se hicieron esfuerzos de Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, quien dio buen resultado en una reunión que sostuvo en el territorio apureño con miembros del Partido Comunista de Venezuela, los Tupamaros y gran cantidad de organizaciones de la Revolución Bolivariana, incluso del Partido Socialista de Venezuela. Lo que llama la atención es que todos sabían la existencia del campamento de los guerrilleros, como también lo sabían los militares, los habitantes del municipio de Páez y de gran parte del estado Apure. Es decir, estos todos convivían con estos grupos irregulares y de repente sale el ministro de la Defensa diciendo, oh, sorpresa. ¿De dónde salieron? Había un grupo guerrillero aquí o varios grupos guerrilleros. Pero lo cierto del caso es que más allá de este comentario, la periodista Sebastiana Barraez sigue manifestando que los problemas surgen cuando los generales y los de alta chapa quisieron tomar el control del paso del combustible. Aquí no estamos cobrando por la colaboración, tampoco secuestrando, dijo el hombre, quien precisó, uno de los que participaron en esa reunión en representación de los guerrilleros, quien precisó que esos militares lo que querían era que la FARC se fuera para ocuparse ellos del contrabando, es decir, era una lucha como por ese territorio. Sí, como las bandas delincuenciales, luchando por el terreno, según este señor. Ante todo esto, ¿qué pasó? El capitán de la base naval, que era quien estaba pasando el combustible para el lado colombiano, escuchan ustedes esto, se molestó porque estos de la FARC le frenaron el negocio. Entre las cosas que decían los de la FARC es que mientras en territorio venezolano conseguir alimentos era muy difícil, del otro lado había abundantes productos de los que llevaban de aquí los militares. También señala Fabián Guevara Carrascal, alias Ferrey González, quien abandonó el 20 de marzo el campamento que las Fuerzas Armadas venezolanas bombardearon el día 21 en la madrugada. Es decir, estaba dateado. El hombre estaba dateado, sabía que iban a bombardear, sacó a su gente y bombardearon un campamento vacío, seguramente, porque no hubo reporte de nada de que hayan logrado algo. Habitantes del municipio Achaguas, a 7 horas de la Victoria, lo vieron desplazándose el 29 de marzo con sus hombres en 6 camionetas, visitó a quienes se encontraban en la finca de La Sola, informando de lo que estaba sucediendo en el Ripial, Tres Esquinas y La Victoria. Es decir, según este trabajo de Sebastián Barraez, primero, la lámpara de Aladino. El problema se origina por la posesión del tráfico de combustible, es decir, controlar el tráfico de combustible entre unos representantes de la Fuerza Armada Bolivariana y los grupos guerrilleros de la disidencia de la FARC del Frente 10. Como estos querían desplazar a los segundos, pues estos se defendieron y después se empezó a armar todo un parapeto de historia en donde todo el mundo sabía que ahí estaba la guerrilla, pero nadie le metía la mano. Después vienen unos bombardeos en donde bombardearon campamentos vacíos, porque ya la gente de Ferley y ya la gente del 10º Frente de la FARC había salido de ellos, y se dan al tupé
de pasearse al interior de Venezuela, 7 horas de donde estaban bombardeando, para informarle a la gente que estaba allí, mire, allá hay unos locos bombardeando. Allá quedó el desastre, nos iban a dar a nosotros, pero nosotros ya nos sacaron de ahí. Allá hay unos locos tirando unas bombas, lanzando esto, haciendo las maromas. Y después yo continúo la historia, porque como no encontraron resultados en su operación, entonces se fueron contra la población civil y crearon este falso positivo con esta familia que asesinaron para presentar resultados, para decir, bueno, sí, nosotros hicimos, bombardeamos, lo redujimos, hicimos cualquier cosa. Esa es la situación verdadera de lo que pasó allí en este sector de Apure, que describe muy bien la periodista Sebastiana Barraez en su informe del día de hoy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, estamos en este recorrido por las calles de Arauca, constatando la situación de nuestros hermanos venezolanos y abriendo pues una ventana para mostrarle al mundo lo que nos ha tocado vivir. En esta oportunidad tengo un paisano de Barquisimeto. Buenas tardes, mi hermano, ¿me dices tu nombre? José Colmenares. José Colmenares. ¿Cuánto tiempo llevas en Colombia? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaste? Valledupar, ese es el Cesar. El Cesar. ¿Y qué otras ciudades de Colombia has estado? En Becerril, que también es del Cesar, y en el norte de Santander, de ahí por el Tarra. Y ahorita tengo un mes y pico aquí en Arauca. ¿Y por qué decides venirte a Arauca? Porque en las otras ciudades se ha puesto ruda el trabajo, pues. Y bueno, aquí me brindaron un apoyo y bueno, estoy aquí trabajando. ¿Andas vendiendo equipos para celulares, para todo eso, no? Sí, vidrio templado, toda esa cuestión. ¿Cómo estaba Venezuela para el momento que decides salir de allá? Estaba ruda, pero no tanto sino para la familia. La familia que es la que uno dejó allá, que por ello es que uno se viene para otros países a luchar por ellos. ¿Quiénes quedan allá? Allá que me quedaron mis hijos, mi esposa y los hermanos, pues. ¿Tienes tiempo que no visitas Barquisimeto? 3 años tengo que no voy para allá. ¿Y cómo mantienes la conversación, toda esa parte con tu familia? Vía telefónica y un familiar que tengo aquí que él siempre viaja para allá y bueno, y con él le mando cositas y más yo le deposito así por el banco. ¿Qué le envías? ¿Qué cosas les envías a tu familia allá? Náguara, mucho amor, cariño, náguara, que se porten bien, bueno, y aquí luchando por ellos. ¿Cómo te ha recibido la gente en Arauca? Muy bien. Aquí, a pesar de que uno tiene inconvenientes con otras personas, pero todos no son iguales, igual que todos los venezolanos. Todos no somos iguales, muchos vinimos a trabajar. Nos afecta mucho a los venezolanos el tema de la documentación. ¿Tú tienes documentos? No, en estos momentos no, pero había una jornada, oye. ¿Te preparas para lo que han anunciado del documento que nos va a permitir la temporalidad acá, no? Sí, claro, estoy esperando. ¿Consideras tú que eso te va a facilitar las cosas acá? Sí, le abre mucho las puertas a uno. ¿Qué planes tienes tú acá en Arauca? ¿Te traes la familia? ¿Cuáles son tus deseos? Bueno, por los momentos tengo que seguir trabajando a ver cómo me va para ver si en el futuro pienso y me los traigo. ¿Qué te comenta tu familia de cómo se desenvuelven allá en Venezuela? ¿Cómo está la situación? Nada, está muy ruda para ellos, para todo el mundo está ruda. ¿Y acá en Arauca has recibido atención, ayuda de alguna organización? Bueno, en Arauca por los momentos no, pero ya me inscribí en unas ayudas y bueno, estoy esperando a que me llamen. ¿Qué mensaje darle a las personas que, como tú o como yo, decidimos salir de Venezuela? Bueno, que si salen de Venezuela y van para otros países, bueno, que vayan a luchar, pero honestamente. Y si tenían algún vicio, algún problema, bueno, dejen eso atrás y trabajen por su familia, que esos son los que le hacen falta. ¿Qué enseñanza nos deja la situación que vivimos en Venezuela? Náguara, querer más nuestro país y que, bueno, éramos ricos sin saberlo, pues.
Y muchas veces esa es culpa de uno mismo, la situación que está pasando, porque los gobernantes los elegimos somos nosotros. ¿Llegaste tú en algún momento a votar por los que hoy gobiernan? No, en ningún momento. Porque yo allá en Venezuela era policía y si yo no trabajaba no comía. Y yo la política nunca me he llevado con la política. ¿Qué mensaje darle a los que hoy están en el gobierno? Nada, para que a los que vienen, pues, que luchen para ver si sacan al dictador, pues, porque ese es un dictador y ahí junto con él van los que están atrás de él. Y más la Fuerza Armada, mientras la Fuerza Armada esté con ese ciudadano, bueno, la vaina sigue igual. ¿Cómo es tu día a día acá en Arauca? Agua de día a día, no, me paro a las 6 de una vez para la calle a trabajar hasta las 5, 6, 7 de la noche que llego a la casa a hacer lo demás, pues. ¿Ya conoces el pueblo, conoces las calles, las carreras? Algunas cosas conozco allá, pero el Arauca es grande y bonito también. Sí, ¿verdad? Bueno, quiero también que nos digas si tú acá en Colombia has sido, o sea, en algún momento has sido, ¿cómo te digo?, víctima de la xenofobia. Miren, realmente en los 3 años que tengo aquí no lo he vivido. Y no, por lo menos a los ciudadanos colombianos que he tratado con ellos han sido magníficas personas. Pero del resto, hasta los momentos no he recibido mala fe pues, de lo que me han tratado. Okay. Ya para cerrar, ¿tienes planes de mejorar la situación en Venezuela, de volver? Bueno, cuando se acabe aquello, tengo que volver y retomar mi trabajo, porque yo todavía tengo las puertas abiertas. ¿A qué te dedicarías? ¿Volverías a la policía? Claro, esa es mi vida. Todos los años que duré allá, 25 años en la policía, bueno, ese es mi pienso. ¿No te han jubilado? No, yo pedí la baja y me vine porque no me la querían dar, pero levanté informe y después me la dieron. Bueno, palabras finales para todos los que nos están escuchando y nos ven a través de siempre, nos escuchan a través de La Voz del Río Arauca 1110 y los que nos ven a través de siempre Venezuela Radio. Bueno, un saludo a todos los arauqueños y a mi Venezuela querida, bueno, algún día volveré. Bueno amigos, gracias a José Colmenares, funcionario policial allá en Barquisimeto, que como él mismo lo describe, pues salió en busca de un mejor futuro para él y para su familia. Mis amigos, desde Arauca, la tierra del joropo, reportó para ustedes Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Saraza. Bueno, qué bonita y ejemplar la historia de José Colmenares, un ex policía que actualmente se encuentra en territorio colombiano trabajando y haciendo lo que puede, lo que mejor puede para ayudar a su familia en Venezuela. Pero el náguara barquisimetano no se le perdió todavía. Náguara. Esa es una expresión muy barquisimetana, muy larense y sobre todo lo que quiere decir es que, bueno, interprételo como quieras. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Porque más de uno estamos pensando, bueno. El náguara es como decir, en Colombia, lo podemos decir después del regreso de la pausa comercial y musical, porque estamos apremiados en este momento. Tremendo tema, el de Armando Martínez, Mujer, déjate querer, un tema que de verdad no es solamente de Venezuela, es también binacional, porque allá en el llano, donde está la gente de Arauca, pues le encanta este tema, esta música llanera. Estuve escuchando, por cierto, a un cantante de Arauca, Joseito, y de verdad que es un tremendo cantante, una cosa impresionante. En estos días vamos a colocar unos temas de él para que ustedes escuchen también y compartan conmigo esa visión. Me dejó muy gratamente impresionado la capacidad vocal y sobre todo la orquestación que le acompaña en esto de la música llanera. Y bueno, como lo prometido es deuda, en el segmento pasado les dije, vamos a buscar esto del tema náguara, y es como decir aquí en Colombia, no hombre. El náguara es como el no hombre de acá de Colombia. Pero ese no hombre es de la costa.
Bueno, pero ahí está. La palabra, miren ustedes, me fui al diccionario venezolano y allí la palabra náguara es una expresión utilizada en Venezuela y cabe dentro de diferentes contextos. Es decir, el náguara sirve para todo. Como las goticas de Carbativer. Como el Carbativer. ¿Qué quiere decir náguara? Es una palabra típica de Venezuela que se utiliza para darle cierta majestad a la expresión emocionante que siente el larense cuando aprecia lo bueno y lo malo. El origen de la palabra náguara, vean ustedes cómo nacen las palabras, se debe a las bandadas de aves aves nahua, que cuando estaban en bandadas se llamaban guarada. Esto solo se veía en la ciudad de Maracaibo y eran muy parecidos a un loro, pero lamentablemente el ave se extinguió. Sin embargo, quedó la denominación y allí cuando la gente lo veía pasar, decía, allá va una guarada o allá va una guará. Y así pues se convirtió posteriormente en la expresión muy barquisimetana náguara. Lo cierto del caso es que la expresión se puede utilizar para significar sorpresa, náguara, qué cosa tan grande, ¿no? También de tristeza, náguara, no me funcionó el proyecto. O de alegría, náguara, qué bien lo logré. Bueno, esas son las palabras que nuestro amigo José Colmenares nos hizo recordar en este reporte que hizo Oliver Luyano sobre esta expresión muy venezolana, muy barquisimetana, y Nancy dirá, náguara, ¿qué problema con Nicolás Maduro? Náguara. Oye, hay que echarle pichón y echar para adelante. Claro, es expresión positiva, negativa, y es el no hombre colombiano. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y el Estado comunal significa un peligro en el atraso para Venezuela. El diputado ante la Asamblea Nacional electo en el 2015, Daniel Antequera, denunció que la aprobación de un Estado comunal en Venezuela pues atenta contra la República y representa una amenaza para los estados y además para los municipios. El parlamentario por el Estado Lara aseguró que se pretende quitar del poder real que tienen los ciudadanos y en este caso el barquisimetano sería la desconstrucción de lo que conocemos como municipio y esto significa un peligroso atraso para la sociedad. Esto es lo que viene reiterando y en este sentido también pidió generar de esto un gran movimiento político y social porque la aprobación y la ejecución de este Estado significa ese peligroso atraso para Venezuela. Bueno, y la gente de la Asamblea Nacional considera que con la llegada del Programa Mundial de Alimentos, el régimen de Nicolás Maduro reconoce que hay hambre en Venezuela. Por fin, después de 8 años diciendo lo mismo, todas las organizaciones sociales del país, el gobierno se dio el tupé de esperar 8 años, de ver morir a la población, de ver una migración de 5 millones de personas, para finalmente decir, sí es verdad, náguara, tenemos este problema aquí en Venezuela. Bueno, lo cierto del caso es que muchos consideran que este es un reconocimiento implícito por parte de Nicolás Maduro sobre esta situación. Las fuerzas democráticas lo han dicho, la ayuda humanitaria es vital para millones de venezolanos. El régimen de Maduro lo ha querido ocultar, impidiendo en muchas oportunidades el ingreso de ayuda y atacando a las organizaciones humanitarias como lo está haciendo en este momento. Pero hoy nuevamente queda en evidencia y acepta la ayuda para paliar el hambre que ellos mismos causaron. Los actores humanitarios son necesarios para aliviar el sufrimiento de los venezolanos. El régimen de Maduro lo ha criminalizado en su intento de ocultar la verdad. Ahora anuncian que entrará el programa. Exigimos el cese de la persecución contra las ONG en Venezuela. Esto lo pide la Asamblea Nacional Legítima. Con la política de hambruna del régimen puntuamos como uno de los países con mayor inseguridad alimentaria. Casi un tercio de la población tiene dificultades de acceso a los alimentos, sufre desnutrición o pasa hambre según las Naciones Unidas y le tocó aceptar la entrada del Programa Mundial de Alimentos de esta organización. Y con 80 nuevos casos, Lara contabiliza 7.325 contagios de COVID-19. La gobernación de Lara informó este miércoles que la entidad alcanzó la cifra de 7.325 contagios de COVID-19 tras confirmarse 80 nuevos casos en las últimas horas. Javier Cabrera, secretario regional de Salud, detalló que los nuevos casos son de 42 hombres y 38 mujeres. También indicó
que el total de infectados que contabiliza el Estado hasta la fecha, 6.939 se han recuperado, eso quiere decir que un 95%, 245 permanecen activos con un 3% y 141 pues han fallecido. Por otra parte, afirmó que se han realizado 97.187 pruebas que detectan el coronavirus y anunció que continúan trabajando en las comunidades de diferentes municipios del Estado. Lara. Bueno, y el panorama de la economía en Venezuela no luce para nada alentador. Esta es la conclusión del Fondo Monetario Internacional, que precisó que Latinoamérica recuperará el nivel que tenía de ingreso per cápita antes de la pandemia, pero en el 2024. Sin embargo, no se atreve a hacer pronósticos sobre Venezuela. Una contracción del 10% de la economía y un crecimiento del 4,6% en Latinoamérica son el contraste. Mientras Latinoamérica va a crecer 4,6%, Venezuela este año se estima que caiga un 10%. La producción petrolera venezolana está por encima de los 500.000 barriles de crudo diario, dice Francisco González, economista y profesor de la Universidad Johns Hopkins. Manifestó que los chinos dejaron de seguir financiando al mismo ritmo al país. Rusia, al igual que Venezuela, viene arrastrando una crisis económica fuerte debido a que, igual que Venezuela, su motor externo son el petróleo y el gas natural, y estos se fueron también al piso. Por otra parte, el economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac resaltó que una parte de los barriles de petróleo de Venezuela está comprometida en préstamos a Rusia, especialmente a China, que se le debe todavía 13.000 millones de dólares. Es decir, esta gente no solo administró y malversó los recursos del país, incluso se los robaron muchos de ellos, sino que endeudó al país nada más con China en 13.000 millones de dólares. Por eso es que los chinos que quieren que esté Maduro hasta que le pague la deuda, igual que los rusos quieren que Maduro esté hasta que le pague la deuda. A ellos no les importa el tema del nacionalismo, el tema político, para ellos no les importa. En Venezuela lo que piden tanto chinos como rusos es que haya una persona que les garantice que esas deudas se van a honrar, que esas deudas se van a pagar. Después usted verá el cambio político y social, pero mientras no haya garantía para que los rusos y los chinos y otros acreedores cobren sus deudas, el régimen seguirá sobreviviendo a pesar de las circunstancias. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, tengo el placer de presentarles a Francisco Aquino. Francisco es de acá de Guasdualito, venezolano. Buenas tardes, Francisco, bienvenido a Siempre Venezuela. Buenas tardes, Oliver, pues gracias por ser usted la voz de los venezolanos en esta importante región de frontera, y buenas tardes a toda esta red de emisoras que transmiten pues esta importante información para parte del mundo que pues a nosotros nos hace sentir orgullosos de que haya gente trabajando, preocupados por la difícil situación que hoy atraviesa la patria grande del generalísimo superhombre de América, Simón Bolívar. Francisco, ¿a qué te dedicabas tú allá en Venezuela? Bueno, yo comencé a trabajar en la industria petrolera cuando tenía unos 22 años. Comencé en el Océano Atlántico del Orinoco, en el delta del Orinoco, en fronteras con Trinidad y Tobago. Hicimos un proyecto sísmico por allí, yo comencé el 21 de agosto del año 1997 en un proyecto que se llamaba Cocuina 95, allí en el pantano, le decían allí las empresas, pues eso agarraba Punta Pescador, Capure, Pedernales, Mariusa, Cocuina, y salíamos allá al mar. Hubo una parte donde se tuvo que pues hacer los movimientos sísmicos con un equipo que llamaban La Pinta, que era el que hacía el movimiento en las aguas para que el registro captara la información. Tú has recorrido buena parte de Venezuela con la industria petrolera, o recorriste, ¿no? ¿Cómo está ahora la industria petrolera? ¿Cómo la observas? Bueno, la industria petrolera pues está en quiebra total, ¿no? De 3.000, 4.000, 6.000 barriles que llegó a producir
Venezuela de petróleo hoy está produciendo 500, 600 barriles diarios para saldar compromisos que todavía tienen el régimen que suele llamarse gobierno en Venezuela. Y sí trabajé pues mucho tiempo y trabajé en el Zulia, uno de los estados más petroleros de Venezuela, trabajé en todo Anzoátegui y en todo Monagas. En Guárico estuvimos por ahí por Tucupido con Gas Guárico haciendo un estudio ahí entre Tucupido y el Caro de la Negra. Allí hicimos un estudio sísmico y trabajé, bueno, en todo Anzoátegui, desde Santa Ana, al Agua de Barcelona, hasta abajo, casi hasta Barrancas del Orinoco. Por ahí hasta los Barrancos de Fajardo, casi donde limita pues Monagas con Anzoátegui. Mira, Francisco, ¿tienes conversaciones con tus amigos que aún están en la industria? No, porque la mayoría pues ya los conocidos, los viejos no están, ese material importante que es el material humano hoy se encuentra en otros países. Quienes fueron mis jefes, unos están en Estados Unidos, otros están en Perú, otros andan por Brasil, otros están en Chile, y no hay pues como tal allí personal así que mantengamos la confianza, y la mayoría de mis jefes y mis compañeros están fuera, pues lo mismo que nosotros, rogando a Dios que se produzca un cambio y que regresen pues las empresas transnacionales que eran las que generaban pues empleo como tal a los venezolanos. Hoy día, cuando ves lo que ocurre en Venezuela, ¿qué sientes? Bueno, pues una gran nostalgia, una gran tristeza, el corazón pequeñito, porque después de haber estado en tantas plantas petroleras, en tantos campos petroleros, haber tenido la oportunidad de atravesar por donde pasan tantas tuberías de tantos diámetros, de ver cómo el gas lo quemaban porque no conseguían qué hacer con él. Hoy pues ver kilométricas colas de gasolina de los venezolanos 5 y 6 días como mendigos mendigando, aparte que van a pagar que les echen 30 o 20 litros de combustible, llámese gasoil o llámese gasolina, ver las madres, las viejitas, las ancianas por ahí curucuteando donde consiguen un trocito de palo seco para tratar de hacer comida, las madres desesperadas, cómo cocinar para darle la alimentación a los niños, porque aparte de que no se consigue gas, de que no hay combustible, también la situación eléctrica es una difícil situación, un problema muy grande que atraviesa uno de los países más ricos de Latinoamérica, que es Venezuela. Desde tu experiencia como trabajador petrolero, ¿qué le recomendarías a esta gente que hoy ostenta el poder? Bueno, para recuperar la industria. Que hagan hay que hacer una corrección a profundidad, ¿no? Olvidarse de esto de socialismo porque esto no funciona. Está demostrado en los países del mundo donde han implantado un socialismo que no ha funcionado como tal, porque quienes generan pues empleo son las empresas transnacionales, y cerrar empresas, no garantizarles una seguridad social, no garantizarles el respeto a su propiedad. A las empresas nadie va a ir a Venezuela a invertir, nadie va a llegar a decirle al gobierno: aquí estamos nosotros dispuestos a trabajar con ustedes, a levantar el aparato productivo y a levantar la industria para que los venezolanos tengan trabajo con un salario digno, porque es triste y lamentable que hoy los venezolanos, nuestros profesores, los policías dignos, los médicos y todas las personas, los trabajadores del Estado, ganen $2, que para nosotros vienen siendo, no ganan $2 a lo legal, pero póngale $2, que realmente pues aquí en Colombia son menos de 7.000 pesos mensual, que no alcanzan pues para una libre carne, ¿no? Y entonces pues mi recomendación al gobierno es primero pues cederle el paso a otro. Ya está demostrado, es como cuando uno está en un matrimonio y no funciona, si no camina, pues qué pena, ¿no? Hay que ponerse la mano en el corazón, por mucho que uno quiera estar allí, por las circunstancias que lo aten o que lo unan a ese matrimonio. Tiene que sentarse con su compañera y decirle: fracasamos, el matrimonio es un fracaso, no podemos, y ábrase usted por su lado y yo me abro por el mío. Si soy yo el problema, pueda que usted se consiga a alguien que le solvente la situación y que le dé la vida que usted se merece. Y si usted es el problema para mí, pues yo debo conseguirme a alguien que me solucione
esta difícil situación y que yo pueda vivir en paz. Eso le pido al gobierno, a quienes se llaman gobierno, que ya tenemos en 20 años en esta situación, pues que le den el paso a otro, porque está demostrado, llevan desde el 2013, desde el viernes 8 de febrero del 2013, esto viene palo abajo desde que se hizo la primera, el viernes rojo llamara yo, que se hizo la primera cuestión monetaria allí, o desde antes, desde que Chávez le quitó los primeros 3 ceros a la moneda, pues comienza el bolívar a devaluarse, prácticamente a desaparecer en el mercado internacional, donde la gente pues no quiera saber nada del bolívar, ¿no? Entonces pues yo creo que lo más lógico, lo más idóneo sería pues que le cedieran el paso a otro, que llamen a la Asamblea Nacional antigua, la que fue electa por los venezolanos el 6 de diciembre del 2015, y le digan, bueno, ustedes están en lo cierto, llamen a un Consejo Nacional Electoral, incorporen los magistrados que se nombraron y que se haga pues todo lo que tiene que hacer en la ley, y vamos a unas elecciones abiertas, que ellos participen también, porque si ellos, decir que si nosotros creemos en la democracia y decir que queremos unas elecciones sin el factor chavismo, como se le llama popularmente, pues estaríamos errados, como se dice. De todos. Sí, como se dice, pues sería una incoherencia, ¿no? Ajá, ¿cómo es que estos son democráticos pero no quieren la participación? Bueno, vamos, fíjate, en Bolivia sacaron a Evo y fueron unas elecciones y volvió a ganar su gente. La presidenta encargada le entregó la presidencia sin protocolos y sin nada, que ellos después empezaron una persecución y hoy le tienen un seguimiento judicial a la expresidenta, es otra cosa, antidemocrático, porque eso es no aceptar la democracia, las reglas de la democracia. Entonces, bueno, hacerlo lo más democráticamente, entendiendo pues que las elecciones de Maduro del 20 de mayo no fueron basadas en la Constitución, porque fueron pues para echarle tierra a una propuesta que se seguía de una mesa de diálogo, donde los voceros de la oposición estaban pidiendo unas elecciones libres, unas elecciones presidenciales, pero libres, con observación internacional, con factores creíbles, sí, en las reglas del juego democrático. Y entonces ellos se adelantaron para decir, quieren elecciones, vengan. Pero entonces, bueno, ahí ven la situación, pues quienes fueron los que le acompañaron, Bertucci y Falcón, pues ahí están, ahorita son diputados a la Asamblea Nacional, Luis Parra, y antier yo veía una discusión con el gobernador de Yaracuy, con Julio León, y Luis Parra, y le decía que había perdido, que ellos lo habían derrotado en Yaracuy, y que no se explicaba él mismo, el gobernador no se explicaba cómo él es diputado por Yaracuy si lo arroparon. Cuando sacaron 3 diputados por voto lista, significa que, bueno, que en unas elecciones fraudulentas, que ellos llaman pues elecciones, pero para nosotros pues fue un parapeto, pero te estoy poniendo el ejemplo de los argumentos que hay. Entonces pues unas reglas que no son democráticas, porque si lo taparon, si una fracción o un partido político sacó 3 representantes por el voto lista, usted que es periodista y que conoce cómo son las reglas del juego político allá electoral, pues para sacar 3 diputados por un voto lista significa que enterraron al contrario, que enterraron al contrario. Entonces el mismo gobernador le decía a Luis Parra que no se explicaba cómo era diputado si lo habían sepultado políticamente. Entonces, bueno, pero eso significa que son maniobras anticonstitucionales, que violando la Constitución y las leyes electorales de Venezuela, pues lo pusieron ahí para callarlo, para pagarle el favor que le hicieron con participar para avalar esas elecciones fraudulentas. Por eso mismo les digo que, bueno, que lo más lógico es incorporar a la Asamblea del 2015 y hacer unas elecciones limpias y que ellos participen también. Y si el pueblo de Venezuela dice que les gusta que sus familiares estén lejos en otros países y que su familia ande deambulando por algunas calles, porque no todos han tenido la misma suerte que nos ha cobijado algunos, entonces pues que sigan ellos. Y si el Venezuela dice que quiere un cambio profundamente y que los observadores internacionales vieron que las elecciones fueron limpias y que esa fue la decisión del país, pues que continúen ellos, pero que le abran el juego, porque tienen el juego trancado. Eso es. Bueno, mis amigos, es Francisco Aquino. Francisco, además de experto en la materia del petróleo,
También es locutor y tiene acá en La Voz del Río Arauca el programa, ¿cómo que se llama? Suadero Arcial y Jamuga, pues gracias a los medios de comunicación y gracias al gobierno colombiano, gracias a todas las entidades, a los medios internacionales que están trabajando pues con lo de la migración. Nosotros debemos darle las gracias ampliamente porque de una u otra manera están haciendo una ardua labor. La situación ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo ahorita por la pandemia está fácil, pero sin embargo ellos han venido haciendo un gran trabajo y bueno, y aquí estamos pues trabajando, difundiendo nuestra cultura llanera, Un versito, Francisco, entrelazando. Un versito para Siempre Venezuela. Bueno, un mi besito, saludo ¿cómo para así? Siempre Venezuela, Debe que estar trabaja pidiendo eso, dígale, sin Oli. apuro. Le voy a decir una cosa y por mi palabra lo juro, ahorita ya en mi país el panorama está oscuro, pero yo le pido a Dios que pronto salga maduro. Gracias, amigos Nancy y Alan. Por acá, amigos, les reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Bueno, qué bien esta despedida y el trabajo de Francisco Aquino, un hombre que se ve muy inteligente, muy lector de la realidad venezolana, de verdad que sí. Con esta información cerramos nuestra edición de esta hora. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden ustedes que en el 1400 vamos a estar también con en vivo el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de 5 a 6 de la tarde en 1400 de La Voz de la Gran Colombia.